No todas las muertes son iguales. Algunas llegan en silencio, con la mano suave del tiempo o el suspiro rendido de quien ya lo ha vivido todo. Pero hay otras que irrumpen como un golpe, como una grieta súbita entre la vida y la nada. Muertes que no piden permiso, que cortan procesos, arrebatan futuros, desgarran familias. Accidentes, asesinatos, suicidios, catástrofes que detienen el cuerpo, pero no siempre el alma. Este audiolibro nace de una pregunta que muchos evitan. ¿Qué ocurre con el alma cuando la muerte es violenta? ¿A dónde va esa energía que se desprende sin entender? ¿Queda atrapada entre mundos? ¿Recibe ayuda? ¿Pide justicia? ¿O simplemente no sabe que ha muerto? Durante siglos, médiums, canalizadores, investigadores y personas comunes han relatado experiencias que desafían la lógica. Voces que llaman desde el silencio, presencias que no se van, sueños que repiten escenas que jamás se vivieron, pero que el alma recuerda. Aquí no hallarás respuestas absolutas, pero sí encontrarás relatos, testimonios, reflexiones y caminos. Porque la muerte no es solo el final de la vida, es el inicio de otro proceso. Uno que, cuando es abrupto, puede dejar huellas, no solo en quienes parten, sino también en quienes se quedan. Este es un viaje hacia lo invisible, un intento de comprender lo que no se puede tocar, pero sí se puede sentir. Un puente entre el miedo y la compasión, entre el misterio y la liberación. Si alguna vez perdiste a alguien de forma repentina, si has sentido presencias que no sabes explicar, si te has preguntado si esa alma está bien, este viaje es para ti. Porque tal vez lo más sagrado que podemos ofrecerle a un alma confundida es nuestra escucha. Y tal vez, al hacerlo, también escuchemos algo dentro de nosotros que necesitaba sanar. Nadie está realmente preparado para morir. Pero hay muertes que rompen más que el cuerpo, desorientan el alma, la fracturan, la arrancan del plano físico de forma tan abrupta que ni siquiera entiende que ha cruzado el umbral. No es lo mismo morir rodeado de amor, con una despedida, que partir en un segundo, entre gritos, metal retorcido, fuego, balas o vacío. No es igual cerrar los ojos en paz que tenerlos abiertos en pánico y no volver a cerrarlos nunca más. ¿Qué ocurre con el alma cuando la muerte llega violentamente? Esa es la pregunta que ha movido a médiums, investigadores, médicos, sacerdotes y canalizadores durante siglos. Porque no todas las almas logran cruzar. Algunas se quedan perdidas, confundidas, atadas. Muchos relatos coinciden en un punto. La conciencia no se apaga de inmediato. Tras una muerte repentina, el alma entra en un estado de choque. Como quien se despierta de un sueño sin saber dónde está, sin reconocer su entorno, sin aceptar lo que ha sucedido. En esos primeros momentos, o instantes eternos, según se viva desde el otro lado, el alma repite la escena. Vuelve al lugar. Observa su propio cuerpo. No entiende por qué nadie la escucha. Intenta hablar, tocar, gritar, pero ya no pertenece a este plano. Hay testimonios estremecedores que describen este proceso. Personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, tras accidentes, paros cardíacos o intentos de suicidio, cuentan que lo primero que sintieron fue una separación abrupta, como si fueran expulsadas del cuerpo. En lugar de descanso, sintieron confusión. Algunas flotaron por encima de la escena, viendo su cuerpo en el suelo, rodeado de personas, luces, ambulancias. Otras simplemente se encontraron en un lugar oscuro, sin forma, sin dirección, sin entender si estaban vivas o muertas. En esos casos, el alma se queda en una especie de limbo, no por castigo, sino por desorientación. El trauma no solo deja cicatrices en el cuerpo que muere, también en el alma que parte. Y esto no es solo una visión esotérica. Hay psicólogos que han trabajado con pacientes que, tras un coma o experiencia de reanimación, desarrollaron fobias, angustias o capacidades extrasensoriales que antes no tenían. Algunos médiums afirman que muchas almas que murieron violentamente quedan en estado de impacto, reviviendo una y otra vez el instante final, sin poder avanzar. Necesitan guía. Necesitan reconocimiento. A veces, solo necesitan ser escuchadas. En ciertos lugares del mundo, donde ocurrieron tragedias colectivas, accidentes de tránsito, guerras, masacres, atentados, los médiums y personas sensibles reportan una energía densa, persistente,
como si el dolor hubiese quedado impregnado en el lugar. Algunas culturas lo entienden como memoria del espacio, pero otras van más allá. Creen que algunas de esas almas aún están ahí, repitiendo su final, buscando una salida. No hay una sola forma de morir, como tampoco hay una sola forma de partir. El alma, cuando es arrancada de su camino natural, necesita tiempo para comprender. Tiempo, en un lugar donde el tiempo ya no existe. Y ese es el mayor drama de una muerte violenta. No solo quiebra la vida, también puede quebrar el tránsito. Puede dejar fragmentos de conciencia aferrados a lo último que vivieron: miedo, culpa, rabia, injusticia. No pueden soltar porque no han entendido, o porque sienten que aún no es justo partir. Por eso hay casas que no se sienten vacías. Por eso hay hospitales donde siempre alguien apaga la luz. Por eso hay carreteras donde las mismas sombras cruzan cada noche. Algunos dirán que son historias, otros que es sugestión. Pero hay quienes han visto, hay quienes han sentido, hay quienes han escuchado una voz que no debió estar ahí. Y si tantas culturas, en tantos siglos, en tantos idiomas, coinciden en que el alma necesita ayuda tras ciertas muertes, quizá haya algo que aún no comprendemos del todo. Tal vez lo más importante no sea cómo mueres, sino qué ocurre con tu alma justo después. Hay almas que no cruzan, no porque no quieran, sino porque no saben que deben hacerlo. La muerte violenta, repentina o traumática puede dejar a una conciencia atrapada en un estado de negación absoluta. Son almas que siguen repitiendo rutinas, que se aferran a un lugar, que buscan a lo suyo sin entender por qué nadie responde. Y lo más inquietante, muchas de ellas no saben que ya no pertenecen a este mundo. Médiums y canalizadores de todo el mundo han documentado cientos de casos en los que una presencia se manifiesta en una casa, un hospital, un camino, no como un espíritu maligno, sino como alguien perdido, como quien camina por un sueño que nunca termina. Algunos solo sienten frío, otros escuchan llantos en lugares vacíos. Pero hay quienes, en sesiones de mediumnidad, han canalizado almas que se presentan con una frase escalofriante: ¿dónde están todos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me oyen? El alma, al no tener un cuerpo ni referencias físicas, se orienta por la emoción. Y si en el momento de la muerte hubo confusión, miedo o violencia, eso es lo que queda. Es como si una escena se repitiera eternamente, como si el alma quedara congelada en el instante del final. Uno de los casos más conocidos ocurrió en un hospital abandonado en el sur de España. Durante años, personal de limpieza y vigilancia reportó luces que se encendían solas, pasos en corredores cerrados y llantos infantiles sin origen. Un grupo de investigadores paranormales llevó grabadoras y cámaras. Lo que captaron los dejó en silencio. Una voz débil, apenas audible, decía «¿Mamá?», una y otra vez. Siempre desde la misma sala donde, según registros antiguos, había fallecido una niña durante una operación de urgencia, sola y sedada. ¿Y si esa alma seguía allí, esperando a alguien que ya no podía volver? Historias similares se repiten en campos de batalla, en casas donde ocurrió un crimen, en sitios donde la muerte fue tan brutal que dejó una grieta entre mundos. Almas que caminan en círculos, que encienden radios, que golpean muebles, no para asustar, sino para que alguien las vea. Uno de los relatos más conmovedores fue compartido por un médium de Colombia que, al visitar un barrio antiguo, sintió una presencia en la ventana de una casa abandonada. No era una figura fantasmal ni un espectro aterrador. Era una mujer joven, con la mirada extraviada. Cuando el médium canalizó su energía, la joven solo decía: «¿Mi hijo está bien? ¿Dónde está?». Había muerto 15 años atrás durante un incendio. Su alma no recordaba el fuego. Solo sabía que su hijo había quedado adentro. Y seguía buscándolo, día tras día, en una casa que ya no existía para los vivos. Estas almas no son malditas, no están condenadas, están desorientadas, no saben que murieron. Y muchas veces, el miedo que proyectan es el miedo que aún cargan desde el momento en que todo terminó. En varias culturas antiguas, especialmente en Asia y América, se celebran rituales específicos para ayudar a estas almas a comprender su condición. Se encienden velas, se les habla con compasión, se les explica que deben continuar su camino. Algunas veces, basta una oración sincera. Otras, una promesa cumplida. A veces, solo necesitan que alguien les diga: «Ya puedes irte».
ya no estás aquí. Y es que no todas las presencias son entidades oscuras. Algunas son simplemente almas confundidas. Viven entre dos mundos, como sombras atrapadas en la duda. Entran en nuestros sueños. A veces se manifiestan a los niños, que aún tienen la sensibilidad para ver más allá. O se aferran a objetos, a una canción, a una fecha. No para poseer, para recordar. Porque si nadie las recuerda, temen desaparecer. Y tú, sin saberlo, podrías estar compartiendo espacio con un alma que nunca supo que se fue. No por terror, no por castigo, sino porque la muerte, cuando llega sin aviso, puede ser más confusa que el más largo de los sueños. Pocas muertes cargan tanto peso espiritual como el suicidio. No por juicio, no por condena, sino por el eco emocional que dejan. Porque cuando alguien decide terminar su vida, no lo hace desde la paz. Lo hace desde el dolor, desde la desesperación, desde una oscuridad que lo empuja a apagar su existencia. Pero lo que muchos ignoran es que el alma no se apaga con el cuerpo. ¿Qué ocurre con el alma de quien se quita la vida? Esta es una de las preguntas más delicadas que puede hacerse desde una mirada espiritual. Porque la respuesta no puede venir desde el castigo, ni desde el miedo, sino desde la comprensión de lo que realmente ocurre en ese tránsito. Cuando alguien parte sin haber sanado aquello que lo quebró por dentro. Médiums de distintas partes del mundo coinciden en un patrón. Muchas de las almas que murieron por suicidio quedan suspendidas en un estado de profundo sufrimiento interior. No porque estén castigadas, sino porque su dolor no desaparece con la muerte. Si el alma partió fragmentada, confundida, llena de culpa o rabia, esa energía la acompaña, hasta que pueda comprender, soltar, sanar. Hay almas que se quedan repitiendo su última decisión, reviviendo el momento final una y otra vez. No porque estén atrapadas por una fuerza externa, sino por la intensidad emocional que aún las rodea. Algunas ni siquiera entienden por qué siguen sintiendo tristeza si ya dejaron atrás el cuerpo. Otras se aferran a quienes amaban, buscando protección, perdón o simplemente una segunda oportunidad. Un médium argentino relata haber sido visitado durante meses por la energía de un joven que se había quitado la vida por un desamor. No aparecía como una presencia perturbadora. No hacía ruidos. Solo se sentía su tristeza en el ambiente, su dolor tan profundo que pesaba en el aire. Cuando por fin logró canalizarlo, el alma del joven solo preguntó: «¿Ella supo cuánto la amé?». No había odio, solo necesidad de cerrar algo que, para él, había quedado incompleto. Y es que el suicidio no interrumpe solo la vida física, interrumpe procesos del alma. Desde una mirada espiritual, se dice que todo lo que no se resuelve en esta vida se vuelve lección pendiente para la siguiente. El suicidio no condena al alma, pero sí la deja en pausa, como un capítulo inconcluso, como una herida abierta que seguirá pidiendo atención, aunque el cuerpo ya no esté. Pero no todas las almas que parten por suicidio quedan perdidas. Algunas son recibidas por seres de luz, por guías, por familiares del otro lado que las contienen, las calman, les explican lo ocurrido. En ciertos casos, dicen los canalizadores, es el alma misma la que se da cuenta de que lo que buscaba no era la muerte, sino un alivio. Y al no encontrarlo tras el umbral, comienza su verdadero proceso de comprensión. También existen testimonios profundamente conmovedores de personas que intentaron suicidarse y sobrevivieron. Algunas relatan haber visto un túnel, otras dicen haber escuchado voces amorosas que les dijeron: «No es tu momento». En todos los casos, regresaron con una nueva conciencia, con una sensibilidad distinta, como si hubieran tocado el otro lado y entendido que no era la salida. Por eso, en muchas culturas, el alma de quien se suicidó necesita ser acompañada espiritualmente, no con miedo, no con reproches, sino con luz, con oraciones, con compasión, con palabras como: «Te perdonamos, te entendemos, puedes descansar». Porque la mayoría de esas almas no buscaban huir de la vida, sino del dolor. Y si tú has perdido a alguien de esta forma, quizás puedas ayudarle más de lo que imaginas. Encendiendo una vela, escribiéndole una carta, hablándole en voz alta, aunque no veas respuesta. Porque muchas de esas almas solo necesitan eso: ser reconocidas, ser vistas, ser liberadas del silencio en el que quedaron.
No hay mayor oscuridad que la del alma que murió sin saber que aún podía sanar. Y no hay mayor luz que la que enciendes cuando le haces saber que aún tiene un camino. Hay muertes que no se resignan, almas que no descansan, no por apego ni por miedo, sino porque sienten que algo quedó pendiente, algo que exige ser visto. La verdad, el perdón, la justicia, porque no todas las almas aceptan la impunidad. Algunas regresan, no para atormentar, sino para hablar. En muchos casos de muertes violentas, asesinatos, desapariciones, crímenes no resueltos, los familiares de las víctimas comienzan a tener experiencias extrañas. Sueños donde la persona fallecida les revela detalles, intuiciones que los guían hacia información oculta, objetos que aparecen fuera de lugar, sensaciones de presencia intensa justo antes de descubrir algo importante. Y lo más inquietante, muchas veces, estos mensajes coinciden con avances reales en la investigación. Un caso documentado en México estremeció incluso a la policía local. Una madre, tras la desaparición de su hija adolescente, comenzó a soñar cada noche con la misma escena: un terreno baldío, una bicicleta rota, una figura masculina con una gorra. La policía había descartado esa zona por no haber rastros. Pero la madre, guiada por sus sueños, fue allí con su familia. Lo que encontraron fue una prenda enterrada, y luego, el cuerpo. La imagen que había visto tantas noches no era una pesadilla, era una guía. ¿Y si el alma no estaba descansando, porque aún no se había hecho justicia? Historias como esta abundan. Personas que se despiertan con palabras extrañas en la mente. Testigos que recuerdan detalles olvidados justo después de soñar con la víctima. Objetos que se mueven en casas donde se ocultó una verdad. Como si el alma, desde el otro lado, tejiera caminos para que la verdad saliera a la luz. Pero no todas las almas buscan justicia en términos legales. Algunas buscan redención. Dicen que ciertos asesinos comienzan a ver a sus víctimas en sueños, a sentir una presencia constante, a escuchar sus nombres en momentos de soledad. No como castigo, sino como eco, como reflejo de lo que dejaron atrás. Y no son pocos los que, atormentados por esas señales, terminan confesando. El alma no necesita venganza, necesita equilibrio. Pero cuando ese equilibrio es roto de forma brutal, la energía que queda puede mover cosas, personas, circunstancias. El universo responde a los gritos del alma, incluso cuando el cuerpo ya no puede alzar la voz. Un médium brasileño contó que, en una sesión con una mujer que buscaba consuelo por el asesinato de su hermano, apareció una figura que dijo con claridad: «No fue por mí. Fue por el dinero». Nadie en la sala sabía de qué se trataba. Días después, la familia descubrió que el hermano había sido víctima de un crimen encubierto relacionado con una herencia no declarada. No hubo juicio, pero hubo verdad. Y esa es otra forma de justicia, que alguien sepa lo que pasó. Sin embargo, no todas las almas regresan con fuerza. Algunas se presentan con suavidad, con mensajes en sueños, con emociones que atraviesan el pecho, con presencias que solo buscan ser escuchadas. Una joven asesinada por su pareja se manifestó en el sueño de su mejor amiga semanas después del entierro. No pedía venganza, solo dijo: «No tengas miedo de hablar». La amiga, hasta entonces silenciada por el trauma, se animó a declarar. Su testimonio permitió reabrir el caso. La voz de una alma, desde el otro lado, había liberado a una viva del silencio. ¿Y qué pasa cuando el alma misma fue quien provocó el daño? ¿Puede un alma buscar su redención desde el otro plano? Los relatos de canalizadores sugieren que sí, que hay almas que regresan a pedir perdón, que se manifiestan no para exigir, sino para reparar, para liberar a quienes dañaron, para sanar lo que no supieron amar. A veces, se presentan con llanto, otras, con silencio, pero su presencia puede sentirse como una súplica: «No me olvides, pero no me odies». Porque incluso desde la muerte, hay quienes buscan recomponer lo que rompieron en vida. Y es ahí donde la redención encuentra su lugar. No en borrar lo ocurrido, sino en darle sentido. En permitir que el alma comprenda, que el alma aprenda, que el alma evolucione. Porque aunque la justicia de este mundo falle, la del alma no se detiene. Y hay veces en que el alma no se va, hasta que su verdad es escuchada. En los peores escenarios,
Cuando la muerte irrumpe con violencia y desgarro, es difícil imaginar que algo sagrado pueda estar presente. Y sin embargo, lo está. Muchos relatos, tanto de experiencias cercanas a la muerte como de canalizaciones, coinciden en algo profundamente esperanzador, que incluso en el caos, incluso en el instante más trágico, hay presencias luminosas que acuden. Seres de luz, guías, entidades que no pertenecen a este mundo, pero que conocen perfectamente el camino hacia el otro. En culturas antiguas se les llamaba psicopompos, guías del alma. En otras tradiciones se habla de ángeles, de familiares fallecidos que vienen a recibir al que parte, o de maestros espirituales cuya única misión es sostener, calmar y acompañar. No importa el nombre, importa la función, y es siempre la misma: ayudar al alma a no quedarse en el dolor del final. Muchos que han vuelto de una muerte clínica cuentan lo mismo: un instante de oscuridad, seguido de una luz que no daña, sino que abraza. Una presencia que no juzga, sino que espera. A veces es una figura conocida. Otras, un ser sin rostro, pero lleno de amor. Algunos lo han descrito como una voz que les dice ya pasó o todo está bien, incluso si acaban de morir entre gritos, fuego o sangre. ¿Cómo puede la paz estar ahí, justo cuando el mundo se desmorona? Porque el alma no muere con el cuerpo. Y porque el universo no abandona a quien parte en confusión. En muchos casos, el alma no alcanza a entender lo que ha ocurrido, pero esa guía, esa energía de luz, le muestra, sin palabras, lo que necesita, que ya no hay sufrimiento, que no está sola, que puede soltar. Un testimonio estremecedor es el de un hombre que sobrevivió a un intento de asesinato. Fue apuñalado y perdió el conocimiento. En ese instante, vio a su madre, fallecida años antes, sosteniéndole la mano. No estaba en el lugar. No había nadie en la habitación. Pero él la vio, con una mirada firme y dulce. Cuando despertó en el hospital, supo que había estado entre mundos. Y que alguien lo había sostenido para que no se perdiera en el tránsito. Médiums también cuentan que muchas veces, cuando contactan con almas que murieron en accidentes o crímenes, no perciben oscuridad, sino calma. Como si, pese a la violencia del hecho, alguien hubiera envuelto el alma en una frecuencia distinta, para que no quedara atrapada en el miedo. En casos extremos, como tragedias colectivas, atentados o catástrofes naturales, hay quienes perciben presencias luminosas en el lugar, incluso antes de que lleguen los rescatistas. Algunos supervivientes relatan haber sentido una fuerza invisible empujándolos hacia la salida, una voz que les susurró ahora, justo antes de escapar. ¿Y si esas no eran alucinaciones? ¿Y si eran parte de algo que no vemos, pero que siempre está? Hay almas que cruzan de inmediato, porque están listas, porque fueron recibidas, porque no miraron atrás, o porque alguien del otro lado las tomó de la mano en el momento justo. También hay guías que trabajan con almas que no cruzaron del todo, que las visitan en sueños, que les muestran lo que pasó, que las ayudan a reconstruir su energía rota, porque el tránsito no es solo un camino, es una medicina, y el alma, por más herida que esté, puede sanar si es acompañada. Incluso cuando la muerte llega con furia, hay luz. Incluso cuando el cuerpo se rompe, el alma puede ser levantada con ternura. Quizá no lo supimos cuando partió alguien que amábamos. Quizá pensamos que murió solo, pero no lo estaba. Porque si el alma aún tenía algo de bondad, de amor, de luz interna, el universo respondió y envió a quien debía ir. La muerte no es solo una caída, es también un regreso. Y en ese regreso, alguien siempre nos espera. No todas las almas parten solas. Algunas necesitan ayuda. Y muchas veces, esa ayuda viene de este lado. No es una tarea exclusiva de médiums o sacerdotes. Es una posibilidad abierta a todo corazón dispuesto a escuchar lo invisible. A todo ser humano que, desde el amor, quiera decirle a un alma confundida: puedes irte. Ya todo está bien. Porque incluso en el más allá, hay quienes se aferran al más acá. Y a veces, una palabra dicha con el alma tiene más poder que un exorcismo. Las almas que mueren de forma violenta, repentina, injusta, sin preparación, pueden quedar suspendidas entre planos. No por castigo, sino por el eco emocional que las retiene: culpa, miedo, apego, dolor. Y si algo aprendimos en este viaje es que muchas de ellas solo necesitan una cosa: ser reconocidas.
¿Has sentido alguna vez una presencia cerca de ti? ¿Has soñado muchas veces con la misma persona fallecida? ¿Has sentido frío sin razón, escuchado tu nombre en la madrugada, notado luces que titilan sin explicación? Quizás alguien está intentando decirte que aún está aquí. No para asustarte, no para hacer daño, sino porque necesita una mano, un puente, una voz. ¿Y cómo ayudar a un alma a cruzar? Primero, sin miedo, porque el miedo solo alimenta la distancia. Si sientes una presencia, respira profundo. Háblale como le hablarías a un ser querido. Dile que la ves, que la reconoces y que puedes seguir su camino. Segundo, enciende luz. Una vela, una oración, un pensamiento de amor. Las almas perdidas gravitan en la sombra. La luz no las quema, las orienta. No necesitan rituales complicados. Necesitan dirección. Tercero, perdona. A veces el alma no cruza porque teme no haber sido perdonada. Y otras, porque no ha perdonado. Si tienes palabras no dichas, cartas que nunca escribiste, frases atrapadas en el corazón, sácalas. Léalas en voz alta. Entrégalas con amor. La energía de tus palabras puede liberarla más que 1000 rezos automáticos. Cuarto, pide guía. Si no sabes qué hacer, si sientes que hay algo más grande que tú, habla con tus propios guías, con tus ancestros, con la energía divina en la que creas. Pide que esa alma sea recogida por quien le corresponda, que reciba luz, que reciba paz. Quinto, honra. A veces, lo único que un alma necesita es que su historia sea contada, que su nombre no se borre, que alguien la recuerde con dignidad. Muchas almas atrapadas sienten que murieron injustamente, que nadie oyó su verdad. Si puedes ser la voz de esa historia, si puedes recordar con compasión, habrás hecho más de lo que imaginas. Y por último, suelta. No te aferres al dolor. No construyas un altar al sufrimiento. Ama, honra, recuerda, pero permite que el alma siga su viaje. La muerte no separa, transforma. Y los vínculos verdaderos no se rompen, se elevan. En muchos hogares, las presencias se desvanecen cuando alguien prende una vela, habla con el corazón y dice: gracias por estar. Ya puedes ir. En muchos sueños, el alma se despide una última vez cuando siente que ya no es necesaria. No porque no nos ame, sino porque ha comprendido, porque por fin ha cruzado. Liberar un alma también nos libera a nosotros, porque a veces el alma atrapada no está afuera, sino en nuestro propio duelo, en nuestra culpa, en nuestras palabras no dichas. Ayudar a una presencia a cruzar es también ayudarnos a soltar lo que nos duele. Y cuando eso ocurre, cuando la luz se enciende, cuando la energía se eleva, algo cambia. Se siente paz, se siente silencio, se siente verdad. Entonces, si alguna vez sientes que algo invisible te toca el hombro, no temas. Tal vez no sea un fantasma. Tal vez sea un alma que solo necesitaba tu voz. Una voz que diga: te veo, te reconozco. Gracias por lo que fuiste. Ahora puedes seguir tu camino. Si estás escuchando esto porque perdiste a alguien de forma repentina, injusta o dolorosa, quiero que sepas algo: no estás solo. Y tu amor tampoco se perdió con la muerte. Cuando alguien muere de forma violenta, lo que queda no es solo ausencia, es confusión, culpa, preguntas que tal vez nunca tendrán respuesta, y una herida que parece no cerrarse. Pero incluso en medio de esa oscuridad, hay algo que puedes hacer. Algo profundo, invisible y poderoso. Ayudar a esa alma a cruzar. No necesitas rituales complicados. Solo presencia, intención, amor. Habla con tu ser querido, aunque nadie más lo escuche. Dile que lo recuerdas, que lo honras, pero que también deseas que encuentre paz. Dile que puede seguir su camino, que su historia no termina en el momento de su muerte, sino en lo que tú haces con su memoria. Prende una vela, dedícale una oración, escríbele una carta, pídele a sus guías que lo acompañen, ofrécele tu perdón si hubo heridas sin sanar, porque muchas almas no cruzan del todo, hasta que sienten que su presencia ya no es necesaria. Y si alguna vez lo sientes cerca, no temas. A veces las almas regresan solo para asegurarse de que estás bien.
para decirte, gracias por recordarme. Gracias por liberarme. Tu amor puede ser el puente que lo lleve hacia la luz. Tu voz puede ser la despedida que no tuvo. Tu paz puede ser también la suya. Así que si alguna vez dudas, si alguna vez sientes esa tristeza profunda por no haber podido hacer más, recuérdalo, estás haciendo mucho más de lo que crees. Estás ayudando a sanar algo que va más allá de esta vida. Porque el amor que guía también libera. Y liberar a un alma es uno de los actos más puros que un corazón humano puede ofrecer.